centroamericano para apoyar a mis queridos paisanos migrantes. Y decirles que conviví con ellos, viví con ellos, sé del suplicio que es, el suplicio y el sufrimiento que pasan, que viven allá. Porque un espacio de 4x4 estábamos durmiendo hasta 10 personas ahí, comiendo del mismo plato. Les daré más detalles adelante. En materia consular, en materia de migración, tenemos que poner mucha atención los diputados federales. Algo que tenemos que hacer, que las misiones diplomáticas, en este caso los consulados, le den atención inmediata al paisano migrante. Yo quiero decirles que Víctor Manuel Samiti siempre ha estado al servicio de la comunidad. Y como bien lo señalas, Parodi, como representante de la sociedad, sigo siendo un representante del pueblo, sigo buscando siempre los beneficios del pueblo, siempre la asesoría del pueblo y sobre todo la defensa de los derechos del pueblo mexicano. Fíjate que quisiéramos que platicaras, hay temas que de alguna manera a los candidatos no les gusta que les preguntemos. En un programa anterior con un analista político, con mi buen amigo Pedro Sánchez, platicaba yo que muchos candidatos lo hacen simplemente para recibir el dinero de lo que les da el partido político para hacer campaña. La verdad no la hacen, se embolsan el dinero, se lo guardan y la verdad, pues ya perdí porque pues no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de ellos. Yo sí te quiero preguntar, y tú eres a la primera persona que le preguntamos, ¿es cierto, verdad, que el partido les da dinero a ustedes para hacer su campaña? ¿Es cierto? Mire, yo no quiero decir, y lo digo a título personal, de los apoyos que yo he recibido de mi partido. Hasta este momento he recibido 50,000 pesos en efectivo, un depósito, para gastos llamados de operatividad. ¿Cuál es la operatividad? Las actividades propias que voy a realizar, como por ejemplo gasolina, casetas, alimentación y algunos otros gastos que sirven como la parte de la operatividad que debo llevar a cabo, o con los que me debo orientar, debo utilizar, debo gastar y demás gastos propios de la operatividad. Me están apoyando en gastos publicitarios como spots, videos, propaganda que en unos días más voy a recibir. Eso es lo que Víctor Manuel Samiti ha recibido de mi partido. Es una campaña además súper austera, con gastos mínimos, que no se necesita ser ostentoso para realizar una campaña. Sí, realmente, fíjense qué realidad. Él dice, sí es cierto, en pocas palabras, nos han dado es una cantidad mínima, 50,000 pesos realmente para recorrer todo el distrito, para todo lo que son gastos de operatividad, pues sí es complicado. Pero pues cada candidato tiene que acoplarse al dinero que le dan, ¿verdad? Sí. A los poquitos recursos que hay. Sí. Bueno, ahí está la pregunta. Sí, y puntualizar también. Obligada. Puntualizar también que estamos recibiendo algunas modestas aportaciones en especie, que sí lo tengo que señalar, pero son mínimas, Insisto, es una campaña súper austera, con gastos propios, con las donaciones que he señalado en especie, que pueden ser unos volantes, pueden ser unas tarjetas, y puede ser hasta un vale de gasolina. Fíjate que, Víctor, es importante que platiquemos con nuestro auditorio. Muchas veces nosotros no sabemos exactamente cuáles son las facultades, las labores que realmente realiza un diputado federal. Y precisamente a esa falta de conocimiento de cuáles son las verdaderas labores que va a realizar un diputado federal en México, en San Lázaro, Sí. pues hay candidatos que se atreven a proponer cosas totalmente absurdas, que pues van totalmente deshonestas, zafadas, por decirlo así, de la realidad, ¿no? Entonces, hace rato platicaba yo, ahorita yo te quiero, esta época, por ejemplo, de pandemia, mi buen Víctor, Sí. una de las cosas que yo aquí he discutido, y eso yo te quiero preguntar a ti, porque tú como diputado federal puedes proponer. Hay quienes no dicen voy a proponer o puedo proponer. Sí. Dice, yo llegando lo voy a hacer. Cosa que ya me doy cuenta pues que estamos entrando en falsedad, en demagogia. ¿Por qué? Porque me queda claro que eso es falso, ¿no? O sea,
los diputados y los senadores proponen, pero no tienen la varita mágica como llegar y hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los sueldos, que es un tema que tengo aquí, fíjate que en esta época de pandemia que no habíamos pasado, Sí. que me queda claro que esto es una vivencia que hemos tenido, y fue precisamente porque yo he visto un descontrol en que muchos servidores públicos, y no sé cuál es tu opinión, como en esta época de pandemia, no trabajaron. Estuvieron en sus casitas tranquilamente. Hoy precisamente, por ejemplo, me enteré que maestros no hicieron ningún evento, maestros públicos, no hicieron ningún evento para festejar el Día del Niño, nada. Y el pretexto fue, es que estamos en pandemia. Y algunas escuelas particulares sí hicieron ahí algunos eventos, aunque sean chiquitos, ¿no? De que se vistieron ahí de animalitos. Lo que voy es esto. El servidor público, mi buen Víctor Samitis, sí, sigue recibiendo su sueldo completo, trabaje o no. Y la población en general, si no trabaja, no cobra. Si la población en general tiene que salir obligatoriamente a trabajar, a laborar para vender sus verduritas, para abrir su cortina y prestar su servicio, a lo mejor de corte de cabello, a lo mejor un bolero, a lo mejor, no sé. Pero me queda claro que el gran porcentaje de la población, queridos amigos, si no trabajas, no recibes, porque no generas riqueza. Y muchos de los servidores públicos con la pandemia se fueron a sus casitas, digo, no tranquilamente, porque también trabajaron en su momento, pero sí una parte, por ejemplo, los de la Procuraduría, sí, tuvieron que trabajar. Ahí no hubo pandemia, no hubo de que, oye, no te puedo recibir, llega un lesionado, llega un golpeado, llega un lastimado, y pues tienes que atenderlo, porque tú sabes, tú fuiste Ministerio Público muchos años y tienes que tener la sensibilidad, no le puedes decir, ¿sabes qué? O una mujer que la acaban de correr de su casa con sus hijos, no le puedes prestar la ayuda. Ahí a fuerza tiene que estar el servidor público para ayudar a la víctima. Pero ¿cuántos personajes del servicio público no lo hicieron? ¿Cuál es tu postura en relación a esos sueldos? ¿Podríamos bajarlos? ¿Podría proponerse que en casos de pandemia, digo yo, o todos coludos o todos rabones? ¿Qué piensa Víctor Manuel Samitis? Mira, Víctor Manuel Samitis fundamentalmente estará muy atento a los presupuestos y muy en particular los salarios de los servidores públicos. Sobre este particular quiero decir, primero reconocer la labor de los académicos, del magisterio, de los directamente involucrados en el quehacer educativo. Han hecho una labor, primero, loable, sin duda, porque este sistema audiovisual, del que fíjate, te platicaré, y sin desviarme de la pregunta. Yo terminé mi primaria, mi junta auxiliar, e hice un primer año, o el primer año de telesecundaria. El sistema audiovisual, sin duda, ha revolucionado el sistema educativo. El maestro ahora le tenemos que exigir más. Ya no estamos ahí en un aula, 20 o 30 alumnos, con un maestro físicamente. Ahora es a través de una pantalla, a través del internet. Reconocer, insisto, reitero, reconozco la enorme labor del docente. La supervisión debe estar muy atenta, en este caso muy particular del maestro. El supervisor está muy atento, muy vigilante respecto de el conectarse, el sintonizarse, el hacer una práctica audiovisual académica puntual, estricta. Que de ello, de esa evaluación, de esa supervisión,
se tendrá que tomar precisamente la Secretaría de Educación Pública, pues un estricto orden, una estricta medida administrativa para incentivar o definitivamente reducir un salario o descontar hasta un día de salario si no se cumplieron estricta y cabalmente la responsabilidad, las obligaciones de los académicos. Sí, me queda claro. Pero no solamente hay maestros. Hay muchos servidores públicos hasta en los ayuntamientos y eso es a lo que voy. Ustedes como diputados federales tienen la obligación y la responsabilidad, que es lo más importante, de ver las directrices generales del país, lo que le conviene y lo que no le conviene. Y bueno, es un tema que a mí en algún momento me gustaría que ustedes como candidatos a diputados federales y el que llega para diputado federal considerara. Porque les vuelvo a repetir, las personas que están en sus casas, los taqueros, los peluqueros, los boleros, los comerciantes, si se ven obligados a cerrar, no reciben un peso. Sí. Y los servidores públicos reciben su salario íntegro, completo, y eso es a lo que voy. La riqueza tenemos que checar que sea repartida pues, de manera ecuánime, de manera proporcional, no tan drástica. Uno recibe mucho y otro recibe poco. Sí. Y es muy importante lo que tú comentas, revisar los salarios de los servidores públicos, revisar que no haya aviadores, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Pues entiendo que también hay que quedar bien con los maestros, que también entiendo hacen una labor ardua, ¿no? Eso del avance programático y muchas de las cosas que tienen que ser administrativas, la verdad es titánico. Pero tienen una ventaja, tienen una fortuna. Les llega el aguinaldo, les llega su salario completo, etcétera, etcétera. Que al otro lado de la moneda no les llega. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esa economía, esa balanza entre los que pueden y los que no, para no llevar a nuestra ciudadanía a la pobreza extrema? Y eso les toca a ustedes como diputados federales. Esos son los que realmente pueden hacer, no algunos temas que ponen de manifiesto. Pero otro tema muy importante que hace rato tocabas antes de entrar al estudio, mi buen amigo, el agua potable. Es un recurso importantísimo, a nuestro país le interesa. Hace algunos meses se hablaba pues de la privatización del agua, de algunos personajes que han intentado de una manera malvada buscar privatizar este líquido tan importante para la vida humana, necesario. ¿Tú qué manejas el tema? Mira, muchísimas gracias. En este tema, que sí lo es. El agua potable es un recurso natural no renovable, consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano. El gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales están obligados en proporción a suministrar el agua potable a la población. Entre una de mis propuestas es precisamente que el agua potable no sea utilizada con fines lucrativos, independientemente de la privatización del servicio. Y como lo señalé en un principio, yo salí antes del área jurídica del sistema operador de la capital de la ciudad de Puebla antes de que se privatizara. Yo no estoy de acuerdo en la privatización. Insisto, es un recurso natural no renovable y que no debe ser utilizado con fines de lucro. Los comités de agua potable están trabajando, están haciendo lo propio. Los sistemas operadores son autofinanciables. Fíjense, algo interesante, de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla, si acaso debemos tener unos 35 o 40 sistemas operadores. En la gran mayoría son comités de agua potable. Pero que también la población se tiene que sumar a la participación en el mantenimiento de las redes hidráulicas, del mantenimiento de los tanques elevados, en los tanques de almacenamiento, y mucha actividad que forma parte de la infraestructura para que los comités y los sistemas operadores sean eficientes en el suministro del agua potable. ¿Qué propondría Víctor Manuel Samitis, qué propondría en particular del agua?
¿Que no se privatizara? Que no se privatice, que pues propiamente los municipios se hagan cargo de la administración de los servicios de agua potable. Que tendríamos que reglamentarlo, ¿no? O sea, una exigencia, unas características para que esos comités, esas organizaciones que finalmente tengan la administración del agua, pues no lucren por el agua precisamente, sino que beneficien al municipio, pero además que no se privatice. La nueva ley del agua para el Estado de Puebla contempla precisamente la intervención de la iniciativa privada. Pero insisto, como derecho humano, y sobre todo consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 constitucional, debe ser una garantía del Estado, llámese federación, llámese entidad federativa, como lo acabo de señalar, y municipios, la obligatoriedad de suministrar el agua potable a la población, sin distingo alguno. No tenemos ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Esa es la intención de Víctor Manuel Zamitis. Esa va a ser una de las iniciativas, pelear en el Congreso de la Unión que no sea privatizada el agua, y mucho menos que sea utilizada con fines de lucro. Sí, el agua es para todos. Sí, eso es trascendente. Y fíjense que eso sí son de las cosas que a los diputados federales les toca. Defender, perdón por la expresión, pero pues muy, iba a decirlo, pero no lo voy a decir, defender muy fuertemente precisamente lo que a todos nos atañe, que además son bienes nacionales, el agua. Víctor, hay otro tema que platicamos ya en este programa de radio, que, híjole, la situación esta que está pasando, que ahora ya estamos viviendo, la famosa reelección, que lo aprobaron precisamente los compañeros diputados del PRI, del PAN y del PRD. Hace aproximadamente 6 años, si no mal recuerdo, hubo una propuesta, iniciativa de que los diputados, los senadores y los presidentes municipales tuvieran la oportunidad de reelegirse. Para mí y para nuestros invitados que ha habido, fue una traición a la patria. ¿Cuánta gente, queridos amigos, no murió en la Revolución Mexicana por el sufragio efectivo, no reelección? Y ahora pues resulta que se ha renovado. Y ahora casualmente la mayoría de los presidentes municipales, que es donde está el dinero, donde está la administración, pues se quieren reelegir, ¿no? Vaya, tema obligado, mi buen Víctor Manuel, para un diputado federal, porque sí, ahí salió la iniciativa. A nivel constitucional, que es nuestra ley suprema en nuestro país, se hizo la reforma de que sí se podía reelegir. Si llega Víctor Manuel Zamitis, ¿qué va a hacer al respecto? Bien, ¿qué opina? Primero, en términos de esta reforma y como ley vigente, debo ser muy respetuoso y más en estos procesos electorales. Pero sin duda no podemos dar marcha atrás en la historia de México. Francisco Madero, usted lo sabe, Plan de San Luis, 1910, para derrocar a esa tiranía, y lo digo con absoluto respeto a nuestros ilustres héroes de nuestra querida patria, México, para poder derrocar pues ya la tiranía de más de 35 años de don Porfirio Díaz, pues tuvo que atreverse a levantarse, que le costó la vida, y que él precisamente señaló lo de el sufragio. El sufragio no es otra cosa más que el mismo voto. Y de la no reelección, o sea, ¿cómo era posible durante 35 años? No puede ser posible retroceder en la historia de México. Sí retomaremos algunos datos interesantes que son sumamente necesarios retomar para seguir avanzando y seguir fortaleciendo a nuestra querida nación México. Pero para no perderme de la idea, no estoy de acuerdo con la reelección. ¿Qué voy a hacer? De ser diputado federal, que primero Dios lo voy a lograr, con el apoyo de mujeres y hombres de este distrito y de todo el estado de Puebla y de todo México. Defender fundamentalmente la voluntad del pueblo. El pueblo está cansado de más de lo mismo. No quiero entrar en más detalles, pero retomando mi respuesta, mi opinión y sobre todo mi compromiso, como ya lo he señalado en otros programas, que voy a estar muy atento en la defensa de los derechos del pueblo de México,
No estoy de acuerdo en la reelección. Pues excelente. No estoy de ¿no? acuerdo. Excelente, yo la verdad Pero sí, comulgo. puntualizo. Soy muy respetuoso de esa reforma, de esa ley vigente, que actualmente está siendo aplicada para todos los actores políticos. Pero no estoy de acuerdo. Sí, miren, al final el diputado es el representante del pueblo, queridos amigos. Por eso es importante que escuchemos a nuestros candidatos de todos los partidos políticos, cuáles son sus ideas, cuál es su preparación, a qué se pueden comprometer. ¿Por qué? Porque, pues al final, la figura del diputado nace precisamente como la necesidad de que una voz nos represente a nosotros, a nuestra región, una voz que lleve la forma de pensar, la forma de visualizar lo que necesita la República precisamente en el Congreso de la Unión, precisamente en la Cámara de Diputados. Y son ellos los que, obviamente son casi 500, son 500 diputados, ¿ya? Son muchos. Imagínense, pues la verdad es una jaula de pericos, ¿no? La verdad, todo el mundo queriendo hablar y todo, pero finalmente, pues se toman decisiones y por eso es importante que hay alianzas entre partidos políticos para que pase una ley o una ley no pase. Pero pues siempre es importante que nuestro diputado represente verdaderamente los intereses de la región, verdaderamente los intereses de la población y que no se convierta, como nosotros hemos criticado aquí mucho en este programa, en un simplemente levantadedos, ¿no? Tiene que defender su postura. Víctor, ¿cómo te ves a comparación de los demás candidatos? Es importante, porque digo, hay compañeros que hasta se atreven a decir, no, pues está entre este y este, ¿no? Y a veces minimizan, no digo a nadie, a otros compañeros que, bueno, yo conjuntamente con algunos amigos aquí en el programa vamos a hacer un análisis de la preparación de cada uno de ustedes y, bueno, realmente de las posibilidades. Pero Víctor Samitis, a este momento, sabiendo quiénes son los otros compañeros que también están buscando ser diputados federales, ¿cómo te ves? Muy bien preparado, conocedor del quehacer legislativo, conocedor de la técnica legislativa, de la redacción legislativa, de ser el mejor perfil para ser su representante popular, para ser su diputado federal y seguirme preparando en el quehacer legislativo, para llevar las mejores propuestas, hacer las mejores iniciativas de ley, participar en las reformas, en las adiciones, en la derogación de algunas leyes, artículos. Estoy preparado para ello. Soy el mejor perfil, soy el mejor candidato. Víctor Manuel Samitis Delgadillo, orgullosamente serrano. Fíjate que hay temas que quisiéramos tocar, porque la gente lo que quiere escuchar es cómo vamos a salir de la pobreza, cómo vamos a salir del desempleo, cómo vamos a salir a lo mejor de la violencia de género, pero me queda claro, queridos amigos, que para el cargo de un diputado es como si le pidiéramos a un doctor, en lugar de que nos consulte y que nos dé un medicamento para que nos podamos curar, pues le pidamos que haga nuestra casa, ¿no? La verdad es que, fíjate, y eso es parte de la honestidad de la gente que está como candidato, porque muchas veces promete cosas. ¿Qué es lo que quiere oír la población? Pues quiero oír de cómo vamos a arreglar la cuestión económica, cómo vamos a terminar con los pobres, ¿no? Eso no le toca a un diputado federal. Muy difícilmente. Él, por ejemplo, el licenciado Víctor Samitis habla de las leyes, de la iniciativa de leyes, precisamente que pues se pueden proponer en el Congreso. Me gustaría que platicaras a nuestro auditorio un poquito, Víctor, realmente de las actividades que le toca a los diputados federales, porque he escuchado a algunos otros candidatos que hablan, por ejemplo, de la pobreza extrema, del desempleo, que ahorita vamos a tratar algunos temitas de esos, y de la violencia de género. Pues se escuchan pomposos, se escuchan populares, eso es lo que quieren tratar, pero realmente ellos no tienen tanto que ver con esos temas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son los temas que les tocan a ustedes? Mira, algo, entre otras actividades y responsabilidades que tenemos en la Cámara. ¿Ya me siento diputado? Bueno, soy diputado federal. Formamos parte de las decisiones
del rumbo de México. ¿Por qué lo digo de decisiones del rumbo de México? Uno de los quehaceres legislativos es aprobar el presupuesto de egresos del presidente de la República. Y dices, bueno, el presupuesto de egresos, es decir, ¿qué va a gastar el presidente de la República? ¿En qué lo va a gastar? ¿En qué va a invertir? Tenemos que ser cuidadosos cuando estemos en la Cámara y el señor presidente de la República, que el respeto merece y que lo he señalado, no tengo ninguna diferencia con el señor presidente. Hay cosas muy salvables las que está haciendo el señor presidente. Retomo el comentario. Debemos ser muy cuidadosos, debemos observar fundamentalmente en qué va a gastar el presidente de la República el dinero del pueblo de México. Debemos atraer la inversión extranjera. Les quiero decir, John Biden, presidente recientemente electo de los Estados Unidos, se puede conciliar, se puede negociar, se puede atraer la inversión extranjera con nuestro vecino del norte. Debemos y estamos obligados a reiniciar, a mantener una relación armónica con nuestro presidente de los Estados Unidos, que así lo llamo, lo admiro, a este hombre que en lugar de ponerse a criticar al anterior presidente, él ya se puso a trabajar desde el primer día. Y calladito, ¿eh? Y calladito, no hacen tanto ruido. Y observando resultados este hombre. Que su amigo Víctor Manuel Samit formara parte de una comisión para que vaya a hablar con el presidente de los Estados Unidos, John Biden, y sobre todo en las propuestas que hace mi partido, en la recuperación del orgullo nacional, el respeto al pueblo de México, que lo ha observado con mucha discreción, con una diplomacia impecable el presidente John Biden, que vamos a tener una buena relación comercial con él. Sobre todo, seremos sus mensajeros, seremos emisores también de las propuestas, en este caso en materia de inversión de nuestro presidente, que debe buscar los mejores beneficios para el pueblo de México, que también ya lo dije en otras entrevistas. Levantaré la mano, levantaré la voz, siendo muy respetuoso a la investidura del señor presidente, que sean los beneficios, que sean los apoyos, que sea el bienestar para el pueblo de México. Ahí estaremos los diputados federales. ¿Qué nos falta en educación, mi buen Víctor? En educación porque cuando se habla de la pobreza extrema, se habla del desempleo. Eso es tal vez un tema que quiero tratar así de rapidito. Obviamente, queridos amigos, para que nuestro país salga de la pobreza se necesita riqueza. ¿Y cómo generas riqueza? A través precisamente de generar ciencia, tecnología, gente preparada. Y para que pongamos en el campo social a la gente preparada, necesitamos educación. ¿Qué nos falta en educación? Mira, todos los modelos educativos son muy buenos, pero necesitamos hacer partícipes, o deben participar los especialistas en la materia. Hay programas extraordinarios en la excelencia académica, pero no les estamos dando el mérito. En materia legislativa se están buscando por ahí los despachos, se están buscando ahí a los asesores legislativos para que se lleven propuestas o iniciativas de ley en esta materia. Debemos buscar a los expertos, debemos hacer mesas de trabajo, foros reales, que se acerquen, que sean incluyentes, que sean participativos, todos los sectores de la sociedad. Ese es uno de mis compromisos, porque todos hablamos de modelos económicos y todos los destruimos. Muchas cosas son salvables de los modelos educativos. Los modelos educativos, sin duda, son un factor decisivo para el desarrollo de nuestro pueblo, nuestra querida nación México. Sí, está como precisamente en la procuración de justicia, ¿no? De repente las leyes están muy bien, pero de repente a lo mejor lo que nos hace falta es aterrizarlo con la calidad humana, ¿no? O sea, a lo mejor nos hace falta ahí el último jaloncito, el último estirón, pero bueno, me queda claro a mí en lo personal que en la cuestión de educación nos hace falta dar el último empujón para que podamos sacar profesionistas, ingenieros, principalmente en matemática, en civil, en ingeniería, que inventen, ¿no? Que hagan inventos precisamente, que podamos competir con otros países. El camino es largo, queridos amigos,
pero precisamente desde la Cámara de Diputados inicia, desde la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque son precisamente pues las iniciativas que marcan las pautas para lo que viene, ¿no? Sí. Para lo que viene, Sí. y eso es la realidad, ¿no? Mire, sin duda, antes, y quiero puntualizar, voy a seguir apoyando los intercambios académicos a nivel internacional, a cualquier parte del mundo. Arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, investigadores. Tenemos que enriquecer nuestros conocimientos con el intercambio académico-científico con otras naciones del mundo. Voy a seguir apoyando esos intercambios, que todas las universidades, todos los estudiantes, sin distingo de posición económica, sin distingo de religión o raza, van a ser beneficiados en estos intercambios académicos internacionales para cualquier parte del mundo. ¿Algún otro tema, Víctor? Creo que yo ya, lo que tenía yo aquí, ya lo toqué. ¿Hay algún tema importante para Víctor Zamitis que todavía se pueda poner en la mesa en relación al proyecto que tú traes como candidato para diputado federal? La seguridad pública, la Procuración y Administración de Justicia. Lo he señalado en algunas otras entrevistas. Necesitamos mejorar los protocolos del nuevo sistema acusatorio. En la seguridad pública necesitamos estar más coordinados con las diferentes dependencias del gobierno federal, los estados y los municipios. Cuando yo estuve en esta región, pusimos orden, y lo digo con humildad. Fui acreedor de esa medalla de Teciuteco distinguido por mi trabajo esmerado, comedido y con honestidad, y con el acercamiento a la población, con la sensibilidad que un funcionario se debe conducir. ¿Qué hace falta, por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia a nivel nacional? ¿Qué hace falta? Más jueces de control, como lo he dicho, más personal, más capacitación, más apoyo y sobre todo la sensibilidad. Está faltando ese acercamiento a la población y que asuman su compromiso con la sociedad como servidores públicos, comprometidos en sus atribuciones y en funciones. Sí, fíjate que desgraciadamente nosotros lo vivimos. El próximo martes va a estar conmigo un colega, precisamente que pertenece al Colegio de Abogados. Su servidor es el presidente de la barra de abogados, va a estar el presidente del Colegio de Abogados aquí conmigo compartiendo el próximo martes, precisamente hacer una evaluación de cómo va la Procuración de Justicia, pero sí me queda claro que pues poco ejercicio de acción penal. Nos hacen falta efectivamente jueces de oralidad, jueces que se encarguen precisamente. No es tan difícil el sistema, la verdad es que está muy sencillo, yo lo veo así. Nos hace falta, ¿no? Y Víctor Manuel Zamitis está listo para apoyar estos proyectos. Estoy listo para estos proyectos. También estamos hablando de la protección de los recursos naturales. Estamos hablando de la protección de las especies agropecuarias. Estamos también hablando de la utilización de energías limpias. Eso es parte de los proyectos, de las iniciativas y de la lucha de mi partido. El partido Encuentro Solidario. ¿Qué va a hacer Víctor Manuel Zamitis si Eliseo Juan Pardo de Nativitas va y le dice, ya siendo diputado federal: oye, Víctor, fíjate que descubrimos que el presidente municipal de Teciutlán en sus negocios están tirando aguas residuales a determinado río, pam, pum, 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 pum? ¿Qué harías? De inmediato presentar la denuncia. Si es materia federal, a la competencia de la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República. ¿No va a haber compadrazgos? No, ninguno. ¿No va a haber amigos? Ninguno. Vamos a presentar las denuncias. Vengo a participar, como lo he dicho también en otras entrevistas, con valentía, con responsabilidad, con el valor civil que nos debe caracterizar a las mexicanas y mexicanos para hacer valer nuestros derechos. Tenemos que hacer una política diferente, un compromiso de ciudadanos, un compromiso en este caso de su servidor como diputado federal, defender los derechos del pueblo de México. No consentir, no solapar las irregularidades o que se esté trabajando o llevando acciones al margen de la ley. ¿Está bien? Pues creo que, queridos amigos, esta ha sido una pequeña probadita de el licenciado Víctor Manuel Zamitis, candidato del Partido Encuentro Social. ¿Y es un partido chiquito? No, yo digo que para mí no hay ningún partido chiquito. Todos tenemos la oportunidad de participar en un proceso electoral. Y yo diría que todos somos partidos grandes, pero habemos
candidatos no grandes, sino especiales. Víctor Manuel Samitis para ustedes va a ser un candidato especial. ¿Por qué lo digo especial? Comprometido con el pueblo, para el pueblo. Porque el sufrido pueblo mexicano estará pagando mi salario. Y obligado y comprometido estoy para servirles. Y lo he dicho en otros foros, lo he dicho en otras entrevistas, yo no soy importante. Los importantes son mujeres y hombres que están allá detrás de esta cámara, y el útil es Víctor Manuel Samitis, desde el Congreso de la Unión lo seguirá haciendo, para el pueblo de México. Pues, Víctor, creo que el tiempo se nos terminó. Espero que te hayas desplayado, ¿no? Aguantaste vara, como decimos nosotros, ¿no? Porque yo te dije, te voy a hacer preguntas de cualquier cosa, ¿eh? Y vas a tener que aguantar. Con gusto. Y bueno, pues la verdad es que no te rajaste a ninguna de las preguntas, ¿no? Y bueno, pues fuiste muy honesto. Hay temas que quisiéramos hablar, fíjate que hay otros temas que hablan de la violencia de género y que eso es un tema que pues ya nos va a dar tiempo a tratar, pero yo veo que muchos lo están agarrando de bandera, principalmente las mujeres, mi buen Víctor, Sí. que algunas llegan a ser candidatas y lo están agarrando como que bandera de que, oíste, ahorita este es el tema calientito, como que el hombre es el ser actualmente más despreciable sobre la faz de la tierra. Es violento, es agresivo, grosero, flojo, dejado, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ver por nuestras mujeres y vean. Y realmente, mi buen Víctor, pues la violencia de género en la Cámara de Diputados, pues ¿qué vas a hacer más, no? Las leyes ya están ahí puestas. Muchísimos. Antes, rápido, algo que también es parte de mis iniciativas. Algo sumamente interesante, importante. En materia familiar, en el respeto a las mujeres, en la equidad de género, los juicios de alimentos, los juicios de alimentos, vamos a pedir que sean oficiosas las demandas y los requerimientos de los juicios de alimentos. Que en el ámbito federal y en el ámbito de las entidades federativas haya un asesoramiento gratuito e inmediato de las demandas de los juicios de alimentos. Pero no nada más va a quedar aquí en el territorio nacional. Tiene que trascender a través de tratados o convenios internacionales con nuestro vecino del norte. Aquel migrante que se vaya y que ya hizo otra familia allá, que se tiene que obligar aquí con nosotros, con nacionales. Otros con nacionales. Oye, eso está muy bueno, fíjate que... ¿Y por qué lo señalo? Allá en Estados Unidos, entre las experiencias profesionales que tuve en apoyo a los migrantes, allá por aquí tienen sus hijos y por aquí se van de un empleo a otro y les están descontando automáticamente, valga la expresión, de sus salarios para cubrir esas necesidades de alimentos, de las necesidades propias de los hijos y de la madre de los hijos, y lo digo en términos muy prácticos, muy sencillos. Tenemos que legislar en esa materia, no debemos dejar en el abandono o que el Estado se obligue para con las madres solteras o madres que tienen hijos aquí en México y que allá nuestros connacionales, nuestros queridos varones, se vayan, hagan otras familias y aquí, o formen otras familias y aquí se desobliguen. Esa es otra de las intenciones legislativas que me va a costar muchísimo, pero imagínense, va a trascender en el ámbito no nada más del Estado de Puebla, nacional, a través de los convenios y tratados internacionales, que se obliga ya al paisano, que se obliga ya que se le descuente y que formen parte de las remesas que tienen que regresar a Estados Unidos para solventar las necesidades de sus familias. Sí, que se obligue a hacerse responsable, ¿no? Sí. Realmente, que se haga responsable. Fíjense, ese es uno de los problemas y que sí, creo que se ha avanzado un poquito en ese tema, en cuanto a que, creo que sí, lo que comentas es muy, muy importante que sea el deudor alimentario, el papá o la mamá, digo, ahora ya con la equidad de género, pero quienes tengan que demostrar, ¿sí? No el niño, ¿sí? No el menor de edad, no la esposa abandonada que tenga que demostrar que necesita los alimentos. Es al revés, que se obliga a nivel nacional, y es muy buena iniciativa, que sea él quien demuestre que sí está cumpliendo. Y si no, carpeta de investigación. Y si no, vote. Cárcel. Bueno, más que la cárcel, yo sería pues propiamente de la idea jurídica para no desintegrar más el núcleo familiar, que simplemente se obliga a través de un descuento de su salario en cualquier empresa, cualquier trabajo allá en los Estados Unidos. Pero es que de por sí a veces ya está desintegrada y tú mismo lo acabas de decir. No, lo tenemos que integrar. Porque hay unos que ya se van, a ver, no, ya está desintegrada, mi buen Víctor, ya se fue. La tenemos que integrar. ¿Y por qué lo digo? Porque otro de los propósitos que tiene mi partido es precisamente la defensa de la familia. La familia es el núcleo de una sociedad.
Si no tenemos una familia, no tenemos una sociedad consolidada. Tenemos que luchar para integrar a la familia. Hay que obligarlos a pagar. Porque Necesariamente a través de no vas a poder procedimientos obligar a la legales. señora que la acepte con la de Estados Unidos o la de la... Porque es chistoso, mi buen Víctor, pero luego les pregunto aquí en la oficina, oye, ¿y allá con quién se juntó? Pues allá se fue a juntar con la de su mismo pueblo que vivía aquí a media cuadra. Digo, bueno, pues mira, pues se juntó con una chilena, ¿no? Se juntó con alguna, colombiana, ¿no? Digo, por lo menos que... Es un tema de mucha polémica. Sí. Es un tema de mucha polémica, pero creo que tenemos que ir aportando. Y esa aportación de mi partido es precisamente por la defensa de la familia. Se tiene que obligar al hombre, se tiene que integrar a la familia. Y no necesariamente porque haya estado del otro lado de una frontera, se desobliga o esté desintegrada la familia. Hay padres muy ejemplares y los conocí allá en Estados Unidos. Los defendí allá en Estados Unidos y los voy a volver a defender allá en Estados Unidos en sus derechos como migrantes. No únicamente en el discurso, que viene una campaña, voy a hablar del migrante, voy a defender a los migrantes. No, yo ya he trabajado allá, he vivido allá con ellos, he vivido su sufrimiento, he vivido sus carencias. Víctor Manuel Samitz es un hombre de palabra y de lucha y de trabajo. Y ha trascendido fronteras. No, y además tienes los conocimientos, esa es una ventaja, ¿no? Hay gente que no ni sabe qué onda. O sea, la verdad es que sí, cuando ya tienes los conocimientos, la experiencia, pues ya se te hace más fácil, ¿no? Ya estuviste allá, has estado en la Procuraduría, has tenido muchos cargos como funcionario público y finalmente pues también tienes la sensibilidad y eso ayuda mucho, ¿no? Cuando hay otros compañeros pues que nada más es el discurso y la demagogia, ¿no? He estado en el Consejo Nacional, en el Consejo Mundial de Naciones Unidas. He estado tocando las puertas. Tenemos que buscar los apoyos que hay, por ejemplo, de UNICEF. La Organización de Naciones Unidas, estar ahí es impresionante. El estar en el Consejo de Seguridad es impresionante, donde están todas las representaciones del mundo, todas las misiones diplomáticas. Ahí tenemos apoyo en vacunas, tenemos apoyo en alimentos, tenemos apoyo en el agua, tenemos apoyo en la integración de la familia, tenemos apoyo en educación. Tenemos que trascender, tenemos que ir en búsqueda de los apoyos en los organismos internacionales. Pues mira, se nos acabó el tiempo. ¿Qué te parece si antes de que terminen las campañas te volvemos a invitar, regresas y nos dices cómo te fue? ¿Te parece? Con mucho gusto. Bueno, aquí estaré atento a la pues ahí invitación. está. Pues ahí está, queridos amigos, ya nuestro invitado, el licenciado Víctor Manuel Samitis, ya nos platicó un poquito de sus propuestas, un poquito de sus trayectorias y obviamente, pues ya usted allá en casita, donde nos está escuchando, tendrá precisamente la opción particular de escoger quién es la mejor persona, la más idónea para precisamente que usted vaya y elija su voto. Lo más importante, queridos amigos, es que vayan y voten, ¿sí? Ojalá la próxima votación sea ejemplar y bueno, mucha gente realmente se quite ese peso de que, ya para qué voy si ya sé que va a ganar fulano o va a ganar sutana. No, queridos amigos. Realmente son los votantes los que eligen a sus diputados, a sus presidentes municipales o a sus diputados locales. Esa es la verdad, ya se los he platicado en este programa. Pues así es. Víctor, ¿nos despedimos? Víctor Manuel Samitz Delgadillo, orgullosamente serrano, candidato a diputado federal por el Partido Encuentro Solidario por el Distrito 03. Los invita a votar por su paisano. Y recuerden, el voto es libre y secreto. Voten en familia. Que el voto no se los condicionen por un programa o un apoyo. Que les quede claro. Su amigo Víctor Manuel Samitis será su diputado federal, orgullosamente serrano. Pues espero, queridos amigos, que esta entrevista les haya gustado. Y ya, pues nos despedimos. Que Dios los bendiga. Pásenla bonito. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. ¿Ya saliste? Ya nada más está terminando de... Porque se quedó fijada la escena en la tele.